En cuanto a otras formas de realizar copias de seguridad, tenemos esta clasificación que tienen en pantalla, donde se incluyen las copias sintéticas, la incremental continua, la incremental inversa y la copia en caliente. Vamos a ver a qué se refieren estos términos. Cuando hablamos de copia de seguridad sintética, estamos diciendo que es una variación de la copia de seguridad diferencial. En una copia de seguridad completa sintética, el servidor de respaldo produce una copia completa adicional que se basa en el respaldo original más los datos obtenidos de las copias incrementales. Es decir, sintetiza, unifica todo el contenido. Por otro lado, las copias de seguridad incrementales continuas lo que permiten es minimizar la ventana de copias de seguridad. ¿A qué nos referimos con la ventana de copia de seguridad? A lo que sería el tiempo entre copia y copia. A la vez proporcionan un acceso más rápido a la recuperación de datos. Un respaldo incremental continuo captura un conjunto de datos completo y luego lo añade a las copias de seguridad incrementales a partir de ese momento. El respaldo de los bloques modificados también se conoce como diferenciación delta. Las copias de seguridad completas de conjuntos de datos normalmente se almacenan en el servidor de copias de seguridad, lo cual automatiza la restauración. Las copias de seguridad incrementales inversas son aquellos cambios realizados entre dos instancias de tipo espejo. Una vez que se realiza un respaldo completo inicial, cada copia de seguridad incremental sucesiva aplica cualquier cambio a la copia completa existente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta incremental inversa lo que hace es verificar, no las anteriores, por ejemplo, la continua, verifica qué le falta a la original y manda la información que le falta. En este caso se hace al contrario, qué le sobra a la versión nueva y manda esa diferencia, esos elementos nuevos. Básicamente esto genera una nueva copia de seguridad completa sintética cada vez que se aplica un cambio incremental, al mismo tiempo que proporciona una reversión a los respaldos completos anteriores. Por último, en cuanto a estos tipos de copias de seguridad, tendríamos lo que son las copias de seguridad en caliente, también conocidas como copias de seguridad dinámica. En este caso, se aplica a datos que permanecen disponibles para los usuarios a medida que la actualización está en proceso. Este método evita el tiempo de inactividad del usuario y la pérdida de productividad. El riesgo con este tipo de copias de seguridad activa es que si los datos se modifican mientras que el respaldo está en curso, la copia resultante puede no coincidir con el estado final de los datos, produciéndose inconsistencias. Vamos a recordar un par de términos que hemos hablado bastante en el curso sobre ellos. ¿Qué es la redundancia? A ver si así los despierto un poco con algo conocido. ¿Qué es la redundancia? Cuando los datos se ven por duplicados, profesor.
Duplicidad de datos. Duplicidad de datos, muy bien. Ahora, ¿qué es la inconsistencia? Cuando la información no está de acuerdo al tipo de dato definido en la tabla. No, no que no está de acuerdo porque ella va a estar de acuerdo, ella va a mantener el formato de lo que se definió. Lo que sucede es que los datos de dos elementos iguales tienen contenidos diferentes. Claro. Por ejemplo, la persona con el mismo DNI tiene dos nombres diferentes, dos estados civiles, dos sexos o lo que sea. Entonces, en ese caso es que hay inconsistencia. La inconsistencia crea redundancia o viceversa. ¿Quién crea a quién? La inconsistencia crea redundancia. ¿Están seguros? Está incorrecto. El verdadero Sí. sentido de este proceso no es este. No es que una inconsistencia me va a crear redundancia. Porque recuerden que la inconsistencia lo que es datos repetidos que no son iguales. Y para yo poder tener inconsistencia, debe haber una existencia de la redundancia. Es decir, la redundancia es la que crea inconsistencia, no al revés. Estén pendientes con este tipo de conceptos, pues después por eso es que pierden nota en el examen. Profesor, Repito, profesor, ajá. pero cuando uno valida base de datos, uno genera ciertas validaciones, como se dice, valga la redundancia. Normalizan. Claro, normaliza y más allá de ello hay un tema de integridad referencial. Ajá. Entonces, no puede generar dicha inconsistencia. Yo le digo algo. Si no, yo te digo algo. Si el dato es único, es decir, si no está repetido, Claro. ¿cómo presenta dos versiones diferentes? Ah, ya, ¿por qué había inconsistencia? Porque, Claro, para poder que haya inconsistencia deben haber dos copias del mismo dato. Y cuando hablamos de dos copias del mismo dato, ¿de qué estamos hablando? redundancia. De redundancia. Entonces, para poder que haya inconsistencia, debe producirse antes la redundancia. Ah, correcto. Entonces, vean, no confundan los términos, por favor. No es que la redundancia me produce la inconsistencia me produce redundancia, sino al contrario. Yo tengo que tener múltiples copias del mismo dato para poder que se produzca, si se va a producir la redundancia, la inconsistencia. Es decir, la redundancia es la que produce inconsistencia, aunque no siempre, porque nosotros podemos tener casos de redundancia donde todas las copias de los datos tienen la información correcta, pero ese es el riesgo que existe en ese caso, de que mientras más copias tengamos de la misma información, mayor probabilidad hay de que esas copias de los datos nos presenten la redundancia, la inconsistencia de la que estamos hablando. Pero si solamente, pero si solamente tenemos lo que es una sola copia del dato, es imposible que se produzca inconsistencia porque no va a haber la posibilidad de que el dato se presente dos veces. Y al Profesor, no eso presentar, básicamente se ve en las tablas maestras, ¿no? no, realmente la redundancia no la ves en la tabla maestra. La redundancia la ves en los registros. Lo que pasa es que se produce cuando la tabla maestra no está bien configurada. Porque si tú tienes un campo clave específico que no permite duplicaciones, etcétera, y ese es el que usas para tus construcciones, no debería haber tanta posibilidad de redundancia. Pero si tú tienes diferentes construcciones mal realizadas, puede que tus datos se repitan entre diversas tablas, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, casos de duplicación por fragmentación. Recuerden que en el caso de la duplicación por fragmentación,
habíamos hablado en semanas anteriores de que si yo tengo aquí una tabla de datos principal y la voy a dividir, por ejemplo, en 3 tablas fragmentadas, 3 fragmentos, los datos contenidos en cada una de estas tablas no deberían repetirse. Estamos hablando de fragmentación horizontal. Es decir, si yo tengo aquí los registros del 1 al 10, aquí no debería estar presente ninguno de ellos. Debería estar del 11 al 20, por decir algo. Y aquí debería estar del 21 al 30. Allí vean que estoy haciendo una replicación fragmentada donde no hay duplicación, donde no hay redundancia. Pero si yo hago mi replicación, mi fragmentación, y digo que aquí, por ejemplo, está del 1 al 12, y que aquí está del 10 al 25, y que aquí está del 20 al 40, vean lo que está pasando allí. Allí voy a tener datos repetidos entre fragmentos de mi base de datos fragmentada, replicada con fragmentación. Por lo tanto, ahí voy a tener lo que es la redundancia de datos, donde por ejemplo mi dato 10, 11 y 12 están repetidos en 2 tablas. No necesariamente tiene que haber en ese momento inconsistencia, pero si se produce la situación de que en esta tabla se genere un valor diferente para el dato 10 del que está en esta tabla, ahí tendría la inconsistencia. No sé si me entienden la idea, dígame por favor. Está bien, profesor. Bueno, vamos a continuar entonces.